Sí, pues, Pri Repe, estamos con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, y justo antes de llegar al aire estábamos comentando, alcaldesa, este lamentable hecho en el centro de Santiago, un robo a la Subsecretaría de Prevención del Delito, insólito, completamente insólito, alcaldesa. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve finalmente que pasa esto en uno de los organismos más importantes de seguridad de nuestro país? La verdad es que uno no puede entender, porque sí que es en el edificio donde yo creo que es, ¿no es cierto?, que es el de la esquina de Agustinas con Moneda. Cuando uno quiere entrar, está lleno de torniquetes, está lleno de guardia, entonces uno dice, pero ¿cómo puede llegar y entrar alguien y robarse computadores y etcétera? O sea, la verdad es que yo vengo diciendo hace tiempo, Gabriel, y eso a ti te consta, que yo siento que en Chile están las personas capacitadas, tenemos la tecnología, tenemos muchas cosas, incluso con las leyes actuales podemos hacer mucho más de lo que se está haciendo. Estamos actuando en muchos casos como principiantes, porque esto es básicamente un descuido brutal de gente que tiene que estar a cargo. Y esto es falta de rigor, esto es falta, ¿no es cierto?, de exigirle a la gente que está a cargo que efectivamente haga las cosas bien, pero es insólito, porque finalmente nos deja como país como hazme reír. Y eso nosotros no podemos aceptar. O sea, alcaldesa, perdón, y para que las personas nos entiendan, Pri Repe, hasta usted le piden el carnet para ingresar a ese edificio de la Subsecretaría de Prevención del Delito. A mí me piden obviamente el carnet y yo obviamente lo entrego porque así corresponde, ¿no es cierto? Entonces la verdad es que alguien pueda entrar a una oficina de esa manera, sí que es insólito. O es alguien que estaba trabajando ahí adentro, y en ese caso obviamente que hay que hacer todo el seguimiento, pero me imagino que tendrán algunas cámaras internas, tendrán algunos protocolos de quienes, en fin, de quienes entran y salen, pero la verdad es que no puedo entender cómo alguien logra entrar a un edificio que está súper protegido. Alcaldesa, buenos días, gusto saludarla. En los detalles, efectivamente ocurrió en calle Agustina, frente a la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de la Moneda, o sea, se ve. La Moneda está ahí, tenemos que estar los carabineros de la Guardia de Palacio ahí al lado. Esto se trataría de un tablet y 2 teléfonos fiscales, aparte de una cafetera. El botín es chico desde el punto de vista de evaluado en algo así como 1 millón de pesos. Pero convengamos que los robos en estas reparticiones... No quiero que esto se tome como una declaración de intenciones ni nada por el estilo, pero siempre, con lo que ha pasado los últimos 2 años, con estos robos en el Ministerio de Desarrollo Social, que todavía no hay respuesta sobre eso, que es absolutamente insólito, los supuestos sobrinos orquestados de la cárcel del exministro Jackson, que ingresaron, se llevaron computadores, pero como Pedro por su casa, se llevaron una caja fuerte que apareció abierta y tirada por ahí con nada al interior, y que se supone que no tenía plata, se supone que no tenía nada. Entonces, ¿para qué se la llevaron, digamos, y para qué la esforzaron tanto en abrirla? Bueno, eso. Después el robo en otro ministerio de unos computadores. Después todo esto también en medio de la, digámoslo, porque hay que, en el contexto del caso convenio. Entonces, uno se toma la cabeza y uno dice, bueno, ¿puedo llegar a ser tan mal pensado de que hay gente que quiere hacer desaparecer estos artefactos para ocultar información? Tengo derecho a ser mal pensado. No digo que este sea el caso, ¿ah? Pero después de todo lo que ha pasado. Pero después de todo lo que ha pasado, alcaldesa... Seríamos muy ingenuos si no pensáramos. Porque es la Subsecretaría de Prevención del Delito y usted lo que dice es verdad. O sea, uno para entrar a ese edificio pasa por torniquetes, tiene que dejar el carnet. Uno como periodista, cuando yo voy a un ministerio, alguna subsecretaría, alguna repartición del Estado y sobre todo el gobierno central, me vienen a buscar de arriba para poder ingresar. Y todos los funcionarios están empadronados. O sea, ahí no vuela una mosca que no esté empadronada. Hasta las arañas rincones están empadronadas en esos edificios. Entonces, ¿qué está pasando, alcaldesa? Lo que está pasando es que no estamos actuando con rigor. No estamos actuando con seriedad. La gente no se toma sus responsabilidades en serio. Cuando ocurre algo no pasa nada, a nadie le cortan la cabeza. Y la verdad es que pueden ocurrir errores. Esto puede ocurrir en Providencia, puede ocurrir en cualquier lugar. Pero lo que uno siente en Chile es que no es que se cometan errores, sino que en realidad no hay ningún tipo de protocolos de cómo se actúa, no hay ningún tipo de órdenes, no hay ningún tipo, ¿no es cierto?, de anticipación.
a qué es lo que puede suceder. Francamente, por ejemplo, haber escuchado que una persona que había sido expulsada del país por cometer delito haya logrado entrar nuevamente a Chile de manera oficial por los mismos que lo expulsaron. Todo eso te demuestra efectivamente, ¿no es cierto?, lo principiantes que somos. A nosotros, por ejemplo, nosotros partimos con 46 cámaras en Providencia. A esta altura tenemos 270, queremos llegar a 500. Pero ¿cómo me gustaría, Repe, tener, por ejemplo, acceso a las cámaras que tiene en todas las calles principales del Ministerio de Transporte? ¿Por qué esas no se pueden integrar, por ejemplo, en una red de cámaras, ¿no es cierto?, de prevención del delito o de persecución del delito? ¿Cómo es posible que no tengamos acceso a las cámaras que tienen las autopistas? ¿Cómo es posible que no tengamos acceso a las cámaras que tienen, por ejemplo, los grandes centros comerciales? Entonces, lo que estoy hablando son medidas súper sencillas. ¿Cómo es posible que el 1414 funcione en Providencia, pero no sé, en otra parte sea el 1405 y en otra parte sea el 1402? Entonces uno tiene que saberse el número de Providencia, el número de por dónde pasa, el número de SAMU, el número de bomberos. Pero por favor, en Medellín, hace muchos años, pero muchísimos años, que tienen un solo número para toda la ciudad y uno llama ahí por cualquier emergencia, ¿te fijas? Entonces, lo que yo estoy señalando, Repe, es que nosotros vemos con pavor cómo avanza y avanza y avanza el crimen, pero la verdad es que nosotros estamos actuando como principiantes, no estamos haciendo las cosas más básicas, no las estamos haciendo bien, no las estamos haciendo en forma coordinada. No sé si falta voluntad, no sé si falta operatividad, no sé qué es lo que falta, pero nosotros, por ejemplo, vimos en Medellín el año pasado un sistema que a mí me encantó, que uno puede estar, por ejemplo, viendo que se está cometiendo un delito. Entonces yo llamo al 1414 y le digo, oiga, estoy presenciando un delito. Ellos me mandan un link y yo con mi cámara puedo grabar todo lo que ocurre. Y eso queda no en el teléfono desde el que yo llamo, sino que queda en la central grabado, y eso permite, ¿no es cierto?, después perseguir a los delincuentes. Eso que lo vimos el año pasado en Medellín, hoy día ya está operativo en Providencia. Alcaldesa. Como esto, podríamos hacer tantas cosas, pero básicamente es arremangarse las mangas y hacer que las cosas se hagan y se hagan bien. Y sobre todo porque aquí no hay que descubrir la rueda. Usted dice que el año pasado fue a Medellín y le quiero preguntar también por la información que obtuvo, por ejemplo, del sistema de perfil biométrico. Porque resulta que fue de reconocimiento facial, porque resulta que lo contábamos en la mañana, que un periodista colombiano relató que en la zona donde fue detenido el prófugo existen sistemas de control de rostro porque por ahí existe mucho reclutamiento de jóvenes por parte de grupos paramilitares. ¿Qué información obtuvo usted? Porque también de estas experiencias nosotros tenemos que aprender, pues, alcaldesa. Si fue fundamental tener este sistema de reconocimiento de rostro y con eso quizás ayudó también para poder detener al criminal, el que asesinó al mayor Sánchez, resulta que aquí nosotros estamos, parece, años luz de poder contar con este sistema, ¿o no? Mira, hoy día cualquier cámara moderna uno la puede programar para que tenga reconocimiento facial, uno la puede programar también para que, por ejemplo, capte el número de las patentes de los autos. Todo eso hoy día ya se puede programar, no son cámaras necesariamente especiales. Lo que falta en Chile es contra qué contrasta, porque cuando tú, por ejemplo, captas una huella, bueno, existe un registro de todas las huellas de todos los chilenos, sí, y entonces los computadores empiezan y dicen, hace match con este. Pero el problema no son las cámaras, el problema es que nadie tiene el registro, por ejemplo, de las personas que se buscan, de las personas que son delincuentes, de las personas que ya han sido condenadas, de las personas que uno sabe que son narcotraficantes. Falta esa información, sí, y te aseguro que existe. Lo que pasa es que no está disponible. Entonces nosotros podemos tener esas cámaras, programarlas, pero ¿contra qué? Entonces nosotros probablemente lo que vamos a empezar a hacer es tener fotos de las personas que nosotros ya sabemos en Providencia que han delinquido, que han sido, y vamos a usar las fotos que nosotros tengamos. No sé si eso va a ser
alguien va a empezar a decir que es ilegal, etcétera. Pero ¿saben lo que pasa? Es que aquí nadie se atreve a hacer las cosas que son obvias, que en otros países funcionan hace 5, 10, 15 años. Estamos en la edad de piedra. Yo no puedo creer, porque acá muchas empiezan a decir, no, que tenemos que sacar medidas extremas, ¿no es cierto?, tener a gente casi con ametralladora en las calles. Yo lo que estoy diciendo es la pega básica, no la estamos haciendo. Ya, o sea, antes de llegar a la metralleta en la calle, usted dice hay que tomar las cosas, digamos, hay que aprovechar la tecnología y usar medidas inteligentes. Hagamos las cosas. Hay que usar medidas inteligentes, hay que usar medidas, por ejemplo, eficaces. Usted ve, por ejemplo, en nuestros puertos y aeropuertos, ¿qué grado de seguridad existe? Sí. Ninguno. Recordemos, ¿no es cierto? Yo estaba, creo, en el estudio de ustedes cuando vino ese tremendo asalto en que mataron incluso a un miembro, a un funcionario de la DGAC. Sí. Porque los delincuentes, bandas organizadas, sabían que venía una carga muy valiosa, atacaron el avión, mataron a una persona, quemaron 2 o 3 autos en el escape, etcétera. Pero se pasean como Pedro por su casa. En los puertos, donde puede estar entrando droga o armamento o quién sabe qué cosa, y donde puede estar saliendo droga de manera ilimitada. Creo que había un escáner en San Antonio y que además estaba malo. Entonces, ¿sabes lo que me pasa? A mí lo que me da rabia. A ver, si me dicen se requieren más leyes, sí, se requieren más leyes. Sí, ojalá que salgan. Pero con las leyes que existen, podemos hacer 10 y 100 veces más y no lo estamos haciendo. Eso es muy interesante, alcaldesa. Queremos seguir conversando con usted para profundizar en estos temas porque hay un debate muy intenso respecto de la biometría en las personas y en espacio público, derechamente, sobre supuestos atentados a la privacidad y libertad. Es un debate que yo creo que en Chile vamos a tener que tener, de algún modo, y es necesario tenerlo, para bien o para mal, y por eso queremos seguir conversando con usted. Si nos espera breves minutos, se lo agradecemos. Preguntábamos era esta noticia insólita de la cual nos enteramos hoy día en la mañana, que tiene que ver con el robo que se registró en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Porque además si hay si les pasa a ellos, ¿qué queda para uno, básicamente? Está siendo robada. Es que es una situación bochornosa. Además, parte también de lo que comentábamos, alcaldesa, tiene que ver con esta posibilidad de tener la tecnología ya a la mano, pero resulta que nosotros nos entrampamos en la burocracia, en la demora, y nosotros mismos nos ponemos palos en la rueda hasta para la discusión ideológica de saber si es posible o no, por ejemplo, hablar de este sistema de reconocimiento facial, que nos ayudaría mucho. ¿O estoy muy equivocada? A ver, hay como conceptos distintos. Yo no soy especialista en la materia, ¿no? Pero uno está la huella biométrica y esa está prohibida sacarla, ¿no es cierto? Eso significa leer el iris, eso significa leer toda la forma de la cabeza, de la cara, las manos, la forma de pararse, en fin. Y eso está prohibido en Chile. Pero yo tengo la impresión que las cámaras pueden funcionar con una simple foto. La cámara de reconocimiento facial y las fotos no están prohibidas. Y por lo tanto voy a empezar a ver con abogados, a ver si a lo mejor nosotros podríamos tener las fotos, porque las tenemos, porque los hemos tomado detenidos, etcétera, ¿no es cierto? De gente que ha sido, por ejemplo, condenada por delitos que han cometido en Providencia. Porque cuando salen libres o cuando no los condenan, generalmente vuelven a trabajar, o sea, a delinquir, nuevamente en los mismos lugares donde antes funcionaba Providencia. Entonces nosotros perfectamente, quizá, voy a mirarlo bien con abogados, podríamos nosotros tener nuestra propia base de datos de caras que sabemos que son delincuentes habituales en Providencia y que nuestras cámaras nos den la alerta cuando andan merodeando por ahí. Claro. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir también con buenos abogados, con un poco de audacia, ir viendo cuánto podemos ir corriendo el cerco. Nosotros, por ejemplo, ya, a pesar de que nunca nos pasan las patentes de los autos robados, nosotros ya estamos subiendo en nuestros lectores de patente las patentes de autos que sabemos que están con problemas. Entonces nos salta la alerta.
Cuando, por ejemplo, hemos visto que anda un auto rojo que está merodeando y que cada vez que se le hubo algún delito, nosotros metemos esa patente sencillamente y empezamos a mirarlo. Y eso es lo que nos ha permitido también finalmente encontrar a varias bandas. Yo creo que realmente la ley es bien restrictiva, pero yo creo que dentro de lo restrictiva que es la ley podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. ¿Y tenemos que dar la discusión, alcaldesa, sobre ir más allá? Tenemos que dar la instrucción de ir más allá, sobre todo, yo diría, ¿no es cierto?, con personas que son conocidas como narcotraficantes, con personas, por ejemplo, que han asesinado, con personas que sabemos, ¿no es cierto?, que han venido a Chile solamente a delinquir, ya, ¿no es cierto?, llevan medio año y ya los han detenido 3 veces. Yo creo que a todas esas personas efectivamente hay que crear una base de datos, hay que tenerlos su cara reconocida y eso obviamente que hay que meterlo en una base de datos. No me cabe ninguna duda de que eso es lo que quieren todos los chilenos. Sí, alcaldesa, lo que pasa es que siento que nosotros nos restamos de hacer cosas en lugar de quizá a veces dejar el tejo pasado. Y se lo voy a plantear desde lo que pasaba, por ejemplo, en su comuna, que tiene que ver con el problema de los motochorros, más de 70 personas o hasta 100 que estaban dedicados a este delito. Y resulta que si ya estamos haciendo fiscalizaciones en las calles, lo que no se registra en estas fiscalizaciones es quiénes son los dueños de los vehículos. Porque no hay una obligación de pedir, por ejemplo, el padrón para saber a nombre de quién está inscrita la moto. Entonces, ahora con todo lo que nos hemos enterado de estos negocios fachadas de las bandas de crimen organizado, que sabemos que tienen un negocio así como las barberías, también están los delivery. Entonces, ¿por qué no avanzamos en eso si ya tenemos dispositivos de fiscalización? Sabemos que se dedican también a los delivery. Más allá de que encontrar las personas que están o no sin documentos, podríamos ahí tirar una hebra. ¿Le parece también necesario avanzar en eso que es tan de sentido común y no se hace? Saber quiénes son los dueños de estas motos. Es obviamente lo que tú dices, Priscila. A ver, yo quisiera señalar, hay 2 casos distintos. Nosotros el año pasado, con Carabineros naturalmente, retiramos 765 motos que no tenían ningún papel, nada. Esas se van directo a destruirse, porque no las volvemos a rematar, porque si no van a volver a estar, ¿no es cierto?, en circulación. Así que todas esas se destruyen. Pero cuando nosotros hemos tomado a motochorros, hemos detenido, aparece una moto generalmente de muy alta gama y a los 2 días viene otro venezolano que dice, no, esta moto es mía. Y trae todos los papeles. Es que yo se la arriendo, claro, porque si uno fuera tonto. Y lo peor de todo es que se la devuelven. Y en realidad lo que ahí debiera suceder es que debiera entrar inmediatamente el Servicio de Impuesto Interno a decir, ah, perfecto, usted tiene esta moto, ¿qué otras cosas tiene? ¿Cuáles son los contratos que tiene? ¿De dónde sacó la plata para comprarlo? ¿Dónde las compró? ¿Dónde está la factura? Todo eso, que es obvio, una pega no que no se hace. Servicio de Impuesto Interno, no se hace. Servicio de Impuesto Interno puede visitar 10 veces a un pobre negocio de la esquina que está tratando de salir adelante. Pero a todo esto, que es básicamente crimen organizado, que es platas malavidas, no está haciendo absolutamente nada. ¿Qué cuesta, por ejemplo, saber quiénes son los que están comprando parcelas? ¿Quiénes son los que están construyendo casas importantes? ¿De dónde sacaron la plata? Y todo eso, Servicio de Impuesto Interno tiene todos los datos, todo, pero no los cruza y no hace nada al respecto. Entonces, por eso que yo digo que en Chile, con las leyes que ya tenemos, podemos hacer 100 veces más cosas de las que estamos haciendo. Lo que pasa es que todo el mundo en Chile cree que lo importante es sacar la ley. Se sacó la ley y se acabó el problema. No. Las leyes hay que hacerlas operativas, hay que tener la fiscalización, hay que tener alguien que controle, hay que tener alguien que persigue. Esa parte no existe nunca en Chile. Alcaldesa, le queremos dar las gracias por el tiempo que se ha dado a conversar con nosotros. Gabo, también, muchas gracias. Oye,